Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta plática, una más que tenemos en Open Voices y que, como siempre, contamos con la compañía del contador Francisco Astani, de ASA Contadores, especialistas en los temas actuales en contabilidad. Quiero verificar que todos me escuchen. Les agradecemos a quienes nos están acompañando tanto en Zoom como en Facebook. Les platico que estamos en ambas plataformas. Quienes tengan algún problema en Facebook pueden también conectarse a través del Zoom. Lo que vamos a ver el día de hoy es un tema muy interesante. Como siempre, el contador nos trae temas de actualidad. Tiene que ver con el blindaje de las micro, pequeñas empresas ante el SAT. Y básicamente es platicarnos un poco de las estrategias que podemos seguir, de las cosas que podemos hacer para mantener al SAT lejos de nosotros en el buen sentido de la palabra. Muchas veces hay desconocimiento, falta de información en ocasiones, que nos puede llevar a un punto en donde el SAT se interese en investigarnos, en analizarnos, en revisarnos. Y recordemos que la ignorancia no nos exime del cumplimiento de nuestros deberes ante el SAT. Entonces, pues sin más por el momento, Francisco, buenas tardes nuevamente, te agradecemos mucho tu presencia y pues adelante, empecemos con este tema. Gracias, pues muy buenas tardes, gracias a Invoices por esta oportunidad de poder hablar de estos temas tan interesantes como se comentaba. Y pues también importante que en el chat nos pongan sus inquietudes, sus preguntas, no las dejen para el final, para que aquí vayamos haciendo un banco de preguntas y poderlas ir resolviendo. Es muy importante que haya retroalimentación con todos ustedes. Bueno, pues vamos a hablar de cómo blindar precisamente a las pymes, micros y pequeñas empresas ante el fisco. De entrada les puedo decir que no hay una fórmula mágica, no hay contadores magos, pero sí podemos tener ciertos parámetros con los que podemos ayudarnos a la empresa a que el SAT no voltea a nosotros y seamos un foco rojo, objeto de revisión o de multas o de incluso suspensión del sello digital para facturar, que imagínense si llega a pasar eso, pues sí es un grave problema. Y entonces vamos a ver varios puntos, vamos a ir desglosando alrededor de unos 7, 8 puntos en donde veremos algunos tips de cómo blindar a la empresa. Lo primero y son reglas de oro que en estos 30 años que llevo como contador y fiscalista, pues es importante porque son experiencias con clientes y lo que dejan de hacer y por eso acuden al contador, y a veces ya es muy difícil poderlo rescatar cuando ya la situación está muy complicada. Miren, por ejemplo, este primer punto que tiene que ver con respetar el vencimiento de los impuestos. ¿Por qué hablamos de respetar? Porque hay que pagar los impuestos en tiempo y forma. Es lo que les recomendamos. El hacerlo fuera de tiempo ocasiona pagar recargos y actualización de entrada, ¿no? Recordemos que es el 1.13 de recargos, más una actualización que en el año puede ser alrededor de un 3.5. Si lo dividimos en el año, pues es un 0.20, algo así. Entonces la tasa se nos va al 1.5 más o menos. Entonces si la multiplicamos, pues ya estamos hablando de una tasa anualizada de 12-13%, que no es nada barata. Y además yo creo que el deber al SAT es el peor proveedor al que no debemos deber. Y entonces puede ocasionar también una revisión de gabinete. Esto de la revisión de gabinete es que independientemente de la pandemia pueden citarnos en el SAT para hacer una revisión de escritorio o gabinete en donde nos van a pedir el comportamiento de nuestras operaciones, incluso documentación nos pueden pedir. Y reciente, no estamos hablando de años anteriores, sino de un mes reciente del 2020, incluso del 2021. Entonces, pues no hay que caer en eso para que no nos estén revisando. Recordemos que el vencimiento es el día 17 del mes inmediato posterior. Si cae de inhábil, pues se paga hasta el día siguiente hábil. Si cae el viernes, pues se paga hasta el lunes. También, entonces, sin embargo, el SAT nos da un periodo de 1 a 5 días
más de plazo según el sexto dígito de nuestro número del RFC. Entonces aquí, como ven, está la tablita y estos son días extras, no se confíen. Por eso es importante, hablamos también en sesiones anteriores, de que programar, siempre en la cuestión fiscal y contable necesitamos programar, y que con eso nos va a ayudar a que podamos tener un plazo amplio, ¿no? Por ahí del día 10 deberían de estar calculados los impuestos. Sus contados se los tendrán que mandar entre el 10 y el 12 para que ustedes tuvieran 5 días antes de llegar al 17, y ya si por cualquier situación de flujo, pues unos días más, pues eso es bueno, ¿no? Vamos a ver el siguiente punto. También, que va de la mano, hacer los precierres mensuales. Es una regla de oro. Porque el planear es lograr el éxito, y más en términos fiscales, en la cuestión también financiera. Se recomienda hacer precierres sobre el flujo de efectivo unos días antes del cierre del mes, para saber la tendencia del IVA sobre todo, y poder tomar las acciones necesarias. ¿Qué tal si podemos hacer lo siguiente, ¿no? Adquirir más mercancía, y con esto conseguir, como vamos a pagar, conseguir descuentos por pronto pago, cobrar en los primeros días del mes inmediato posterior. O sea, si voy a recibir una cobranza los últimos días, pues negociar que no lo reciba todo al final, ¿no? Claro, si me va a afectar el flujo, pues sí recibirlo, pero si no, que mejor te paguen en los primeros días del mes inmediato posterior, para que no te lo paguen el 30 a las 4 de la tarde y luego ya no lo puedes ni siquiera mover, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y si tienes algo a favor, invertir el dinero para que se genere rendimiento. Si tú sabes que en el mes, aunque haya flujo, pero vas a tener saldo a favor de IVA, pues entonces mételo a una inversión en donde puedas bajar el dinero en forma mensual y que te deje un poquito de interés. Y sobre todo es una cuestión hasta psicológica, el tener el dinero en la cuenta de cheques. Pues dices, pues tiene dinero, pues paga esto, paga el otro. Mejor lo metes en una inversión y déjalo necesario nada más en la cuenta, para que no le dé tentación a los socios de sacar el dinero para otra cosa, ¿no? Entonces también eso parece mentira, pero es una política muy sana financiera. Vamos a ver otro punto. El revisar el buzón fiscal. El buzón fiscal, recordemos que de algunos años para acá se estableció, no se le daba mucha importancia, pero recordemos que si no se revisa el buzón, además de que, como aquí nos dice que a los 3 días de que no lo abramos, el SAT lo da como si lo hubiéramos ya abierto. Entonces, el cuarto día ya legalmente puede practicar alguna revisión, o puede ya empezarnos a multar. Entonces, o correr un plazo, ¿no?, de revisión. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y tener el buzón. Nosotros lo que hacemos en nuestro despacho, el despacho tiene puedes poner 3-4 correos. Uno es el despacho. Les recomendamos que ustedes tengan un correo de ustedes como empresarios, uno de su contador interno, y si es despacho externo, pues del despacho, para que haya 2 o 3 personas que estén al pendiente del buzón, porque luego no lo revisan y hay luego situaciones ahí. Por ejemplo, cancelación de facturas, que es lo más común, que hay que verificarlo, alguna invitación del SAT, alguna multa, incluso alguna revisión, porque acordemos que ya casi todo, y más ahorita en la pandemia, llega por medio del buzón fiscal. Y también el no revisarlo no lo pueden inhabilitar. Entonces la multa por no tener actualizado este medio de contacto es entre 3,000 y 3,080 pesos y 9,250. Entonces nos pueden incluso bloquear el certificado digital para facturar. Imagínense, con eso nos pegaría sobre todo. Y es tan importante esto del buzón que ahora hasta los socios tienen que tener su buzón fiscal actualizado, además de la firma electrónica, que es un tema, y también ya el buzón. Y de hecho este año van a empezar a integrarse los asalariados. Dice, bueno, pues un asalariado, ¿qué? Pues van a empezarse a integrar al buzón fiscal los que rebasen 400,000 pesos. Y va a haber etapas, todavía no establecen bien el calendario, pero ahora sí que el destino los va a alcanzar a todos con el buzón fiscal, y eso va a implicar que el SAT, a todo mundo, inclusive los asalariados, van a estar pues localizados por el SAT, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, porque si recordamos en unas pláticas que dimos, que una forma de verificar el domicilio es también por forma satelital. Y luego ahorita con el run que traen, que van con los datos que los van se va a poder ver el gobierno toda la cuestión de geolocalización por medio del teléfono. Imagínense
cómo nos va a traer el SAT. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo esto. Entonces revisar el buzón, fundamental. Vamos a ver el siguiente, que tiene que ver con las obligaciones fiscales adicionales al día. Porque a veces, pues como dicen, el empresario pues a lo suyo, zapatero es su zapato, y a veces no tiene el entorno de todo también lo que hay que presentar, y no nada más es presentar el pago provisional o la declaración provisional, sino hay otras obligaciones adicionales que tenemos que presentar los contadores. La DIOT, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Tercero, que vence el último día hábil del mes inmediato posterior. Si es diciembre, pues vence el 31 de enero, y así, ¿no? Entonces, el aviso de vulnerabilidad, que es el de la ley antilavado, el vencimiento es el 17 del mes inmediato posterior, como si fuera el provisional. Ese aviso de vulnerabilidad es en ciertos casos, no es con todos. En otra plática hablaremos de este tema, porque la verdad es muy interesante, porque hay contribuyentes, hay empresas que no están presentando estos avisos. Las multas son de 10,000, 30,000 hasta 70,000 pesos, y en algunos caen en esta ley, que hay que tener cuidado. Y bueno, y el IEPS también algunos están obligados a presentar la declaración de impuesto especial sobre producción y servicio, y el vencimiento es el último día hábil del mes inmediato posterior al trimestre, porque se declara por trimestre. Y un tema también de actualidad, la contabilidad electrónica. Los que presentan contabilidad electrónica, pues el vencimiento generalmente está en la primera semana del segundo mes del mes inmediato posterior. Esto quiere decir en español que si es noviembre, pues en enero tenemos que presentarla, o sea, va como desfasado, pero no hay que dejarla de presentar, porque también eso va a ocasionar multas. Ahorita el SAT nos ha metido mucho en temas de contabilidad electrónica, pero eso en cualquier momento se activa y puede empezar a multar. Entonces no dejen de presentar esa contabilidad electrónica a tiempo dentro de estos parámetros. Vamos a ver también que el famoso artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, recordemos que no hay que caer en eso, que es que no estés localizado, no contar con la maquinaria o materiales de trabajo para el giro manifestado, no contar con personal, el simular operaciones, no tener infraestructura, no tener materialidad en las operaciones. Es decir, si vendí tuercas, pues tienen que existir las tuercas y el proveedor que me vendió las tuercas. Y que haya razón de negocio, es decir, que la empresa, si es un despacho de contadores, pues está entregándote un estado financiero y no te está vendiendo manzanas. Entonces, sí es muy importante todos estos temas. Parece mentira, pero además como comentábamos en sesiones anteriores, no nada más es el CFDI, de que sea con flujo, que cumpla los requisitos fiscales del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación y de su reglamento, sino que también con todo esto pues tenemos que ver que incluso el proveedor, que también no caiga en este artículo 69B, fíjense, que si tienen un proveedor continuo, hay que pedirle su reporte de cumplimiento de obligaciones y su cédula fiscal, y yo recomendaría por lo menos cada trimestre. Muchas empresas ya lo están haciendo, los corporativos, los grandes, a sus proveedores. Las pymes generalmente son proveedores, entonces a muchos ya esto ya es familiar. Entonces ustedes háganlo con sus proveedores, el solicitarles por lo menos como trimestralmente su cédula fiscal, su CIF y su reporte de cumplimiento de obligaciones. Tuvimos un caso de un cliente que nos preguntaba: oye, le pago a este proveedor porque le pedí el cumplimiento, está negativo. Le recomendamos no pagarle hasta que te mande el cumplimiento positivo. Oye, es que debí unas declaraciones y ya las presenté. Pues sí, pues hasta que aparezcan en el portal y se va a poder tomar como en firme. Entonces son acciones que hay que tomar, porque aquí, como comentábamos, puede venir un efecto dominó en donde un proveedor caiga en el artículo 69B y pues en efecto dominó te llegue a ti como cliente el problema, y entonces no te hagan deducible la compra, incluso puede haber un problema más grave. Entonces hay que revisar estos puntos. El artículo 69B, recordemos que tiene incluso un alcance penal, entonces hay que tener mucho cuidado. Y en la cuestión de no localizado, a mí me pasó también con una empresa de un cliente que pues fueron a buscarlo en sábado los del SAT y pues no estaba, ¿no? Y lo dieron como no localizado. Insistimos en
en el SAT ahora sí que no nos pelaban y fuimos a la Prodecon. Entonces también es un buen consejo. Cuando el SAT no atienda algún requerimiento, algún aviso que es por medio incluso del buzón, alguna petición y que no les haga caso, acudan a la Prodecon. La verdad es que la Prodecon sí es un buen aliado, a mí me ha funcionado bastante, no tiene ningún costo, son contadores o personal bastante preparado, que la verdad los va a ayudar. Entonces a mí solo así yo pude destrabar un tema de un cliente no localizado, porque el problema es que ya lo querían meter al 69B y además querían bloquear las cuentas y cancelar el certificado digital. Imagínense, pues le quitan todo, no facturan, lo meten aquí, lo meten a la lista negra y pues no es justo. Contar con el personal, si no tienes personal, justificar que trabajas por outsourcing, que ese es otro tema, que por cierto, más adelante vamos a hablar en otro webinar sobre el outsourcing, que lo acaban de aprobar los senadores ayer, ya después de la Cámara de Diputados. Entonces vamos a ver ese tema también, que está bastante interesante en otra ocasión. Entonces, pues todo va enlazado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Vamos con el siguiente tema, es el tener en línea al socio. Me dicen, bueno, ¿cómo que tener en línea al socio? El SAT antes, hace unos años, 3-4 años para atrás, pues decíamos la empresa es el blindaje, es el escudo y sobre eso parábamos todo, ¿no? Pues no, a partir de 3 años para acá el SAT está pidiendo más información de los socios, que tenga firma electrónica, que estén localizados, ahora también lo del buzón tributario. Entonces todo apunta a que las revisiones también pueden ser dirigidas a los socios, y lo meten esto también por la cuestión que es un pretexto por la ley antilavado, el ver si no es lavado de dinero. Entonces pues justos pagan por pecadores, ¿no? Porque sí, prácticamente puede haber lavado de dinero de algunas empresas en temas de narcotráfico y otros temas de ese tipo, pero pues no todos, pero esta ley abarca a todos. Entonces incluso si se acuerdan, hubo que presentar un aviso de actualización de socios porque no todos estaban registrados en el SAT, y venció el 30 de junio, ya después salió del 2020, después salió una extensión al 31 de marzo de 2021, ya no hubo más plazo, entonces el 31 de marzo se tenía que haber presentado, si no los van a multar, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y no le va a llegar al socio, imagínense que no esté enterado y de repente le pueden multar al socio por esta situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con este aviso, y ese aviso más que nada es eso, presentar en qué empresas estás, las actas actualizadas. Entonces fíjense hasta dónde puede llegar. Y si hay un movimiento en las escrituras posteriores, pues tienes 30 días para presentar ese aviso por medio del portal. Es un aviso que se presenta en la liga que le estamos poniendo ahí en la pantalla. Entonces te va a pedir tu RFC, tu contraseña, y hay que actualizarlo. Y no únicamente deberás adjuntar digitalizado el documento protocolizado. Es muy importante que esté protocolizado por el notario o el corredor público, y con las modificaciones que se están haciendo de acuerdo a la regla que ponemos ahí y a la ficha técnica. Pues vamos a continuar. El comportamiento atípico también. Oye, ¿qué es esto de comportamiento atípico? No sé, a ustedes ya les estuvo llegando unas invitaciones en donde el SAT te dice, oye, ¿por qué en este mes no tuviste ingresos, el otro sí, el otro no? Como si fuera una cuestión lineal, y más ahorita en pandemia. Yo creo que es lógico que hay empresas que son cíclicas o de temporada, y además con la pandemia pues no estás vendiendo lo mismo. Entonces yo no sé cómo se atreven, hasta es mal gusto que pregunten eso, pero bueno, el tema del comportamiento atípico es declarar operaciones que no sean uniformes durante el ejercicio fiscal. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos famosos picos que luego tenemos, o movimientos o comportamientos inusuales, en donde de repente viene el final del mes y ¡pum! Le metes una deducción grandísima. Por eso es importante los precierres, que hagan los precierres, porque con esto van a planear cualquier operación y que no se vea un pico, porque el mismo banco también lo detecta. Metes mucho dinero, sacas mucho dinero el día último, el banco lo informa al SAT. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa situación. Y esto está llegando, como les decía, en cartas de invitaciones por medio del buzón. Por eso les decimos que es importante revisar ese buzón fiscal. Y puede ser que esa sea una invitación, pero también puede ser que te llame, y eso se llama
Oficio de invitación de vigilancia profunda. Soy hasta tenebroso, ¿no? Oficio de invitación de vigilancia profunda. Quiere decir que te van a revisar a fondo, ¿no? A la empresa y probablemente a los socios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, otro tema, el financiamiento sano es otra forma también de blindar. Siempre es bueno el contar con créditos bancarios. Ahorita hay mucha oferta de créditos bancarios y la realidad es que hay tasas bajas. A mí cuando me preguntan los clientes, pues si lo puedes tomar, tómalo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Fíjense, es algo curioso. Cuando tú tienes créditos bancarios, el SAT no te molesta. Hay un acuerdo, me imagino, entre el SAT y los bancos en donde sabes que no me lo toques, porque si lo llegas a bloquear, pues menos me va a pagar el cliente el crédito, ¿no? Entonces ha pasado que en más de 10 clientes que han solicitado créditos y que de alguna otra forma estaban en la mira del SAT, de repente ya no molestó ya el SAT. Entonces yo creo que es una buena práctica el solicitar un crédito bancario, pero siempre y cuando sea algo sano, que sí nos sirva y que podamos utilizarlo, ¿no? Verificar siempre la tasa, si es fija o variable. Ahorita es tiempo de, aunque sea un poquito más caro, mejor tasa fija, porque como está la situación, no agarrar tasas variables. Verificar la tasa CAT, porque la tasa CAT es la que se está proyectada a valor presente, y el tema es que luego te dicen la tasa es del 7%, pero la CAT ya es del 10%, entonces siempre pidan esa tasa. Revisar el monto, las penalizaciones, las garantías, el tiempo a lo que se lo van a llevar. Generalmente ahorita están otorgando para pymes precisamente a 3 años, pues son buenas tasas. Algunas te dan incluso 3 meses de no pagar capital más que intereses. Entonces pues puede ser interesante revisar el tema de las comisiones, porque luego la comisión de apertura es alta, entonces hay que checarlo. Algunos no llevan los impuestos que hay que pagar, el tipo de crédito, si es revolvente. Yo recomiendo crédito revolvente. Están dando también muchos bancos están dando algunas tarjetas de crédito empresariales por 500,000, 300,000 pesos, pues son buenas, pero lo mismo, una tarjeta no es un medio de endeudarse, es un medio de pago, de financiamiento, pero que hay que pagar, porque si empiezan a dejar que los intereses los coman, va a pasar como en cualquier tarjeta personal, pero sí puede funcionar como un medio de pago. Y la regla es no pedir más de lo que realmente necesitas, pero sí es sano hacerlo como les comentaba. Entonces esas opciones, NAFIN está otorgando créditos. Bueno, vamos a continuar. Tuvimos un pequeño problemita, pero ya saben que la tecnología luego nos traiciona. Entonces terminamos comentando esto de los financiamientos que son sanos, pero comparen bancos. La verdad es que pueden comparar diferentes tipos de créditos de acuerdo a sus necesidades de capital de trabajo y escoger la mejor. La verdad es que los bancos ahorita incluso te llaman, te buscan, entonces vamos a aprovechar eso para que podamos tener finanzas sanas. Vamos a tocar el que sigue. Bueno, también hay que tener, se recomienda también un dictamen fiscal del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, en donde siempre el dictamen va a ser como un seguro, ¿no? Puede ser que nunca te revisen, pero es como un seguro, que nunca pase nada, ¿no? Entonces, pero yo sí recomiendo un dictamen fiscal, aunque no son obligatorios hasta cierto monto, 55 millones de pesos, pero sí vale la pena el poder dictaminarse, sobre todo para tener una contabilidad fiscal sana, y siempre un tercero que te diga y revise el contador, pues siempre es bueno, por si algún detalle se le pasó. Y el dictamen fiscal es informar, su objetivo es el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, y es un documento que da confianza pública. Es muy importante, da confianza pública para todos aquellos usuarios, el SAT, el banco, los mismos socios, proveedores. A veces proveedores te piden para licitar estados financieros dictaminados, y entonces pues tomar esto también como una opción de blindaje. Y como decía, no es obligatorio para todos, pero sí puede ser espontáneo y se puede trabajar sobre esto. Nosotros somos dictaminadores, podemos también ayudarlos en este tema, y sobre todo porque también manejamos lo que son las NIFs. ¿Se acuerdan que a veces platicamos de las normas de información financiera? Entonces se puede
también adecuar el dictamen, o se adecua más bien a las normas de información financiera, y eso da más certeza en lo que vamos a presentar a terceros. Bueno, vamos a continuar con estos temas que decíamos. Pues bueno, estos tips, hay muchos más, ¿no? de blindaje, pero sobre todo, miren, aquí les ponemos lo del artículo, es el 32A, donde dice los montos para dictaminar obligatoriamente 122 millones y 97 millones en activos, y más de 300 trabajadores en un mes en promedio, ¿no? Entonces, nos puede ayudar. El dictamen se presenta más tarde el 29 de julio de 2021, por cierto, para que tengan un asunto. Nos preguntan sobre el arrendamiento financiero, de que sucede lo mismo. Sí, es una muy buena opción el arrendamiento financiero. La verdad es que el arrendamiento financiero con opción de compra, además de que te actualiza, sobre todo en equipo de cómputo, porque el equipo de cómputo es como, hay equipos muy actualizados que en un año ya no te sirven para lo que lo querías, sobre todo en programas. Pues es bueno también ahí cambiar, o en autos, ¿no? También quien quiere que no pierda el valor el auto, que se aprecian muy rápido. Esas son opciones muy buenas para poder deducir, y como también tiene que ver con un crédito y con una cuestión de finanzas sanas, también el SAT lo ve bien y los bancos lo ven bien. Entonces sí es muy buena opción el arrendamiento financiero para estos efectos. Entonces, como ven, todos estos tips para blindar sus empresas son importantes. Está saliendo demasiada información por el SAT y desinformación, entonces no del SAT, sino de algunos otros medios. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Siempre recomendamos tener un buen contador, y el que tengan muy buena comunicación con él. No, a mí me ha pasado que me han llegado clientes que es que yo le dejaba todo el control, incluso los token y el dinero, y de repente no pago nada y andaba en la playa. Entonces aguas, porque desafortunadamente sí hay gente que abusa. Entonces sí es una responsabilidad de ustedes como empresarios el estar cerca de su contador, y en estos temas tener mucho cuidado, ¿no? Tener un contrato de prestación de servicios, y también cláusulas de avisos de privacidad por el manejo de las firmas electrónicas, todo eso, porque también está dando mucho la suplantación de personalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Miren, vamos a proyectar un video muy bueno sobre algo que les va a servir, sobre todo para ustedes en sus empresas, y vamos a recabar más preguntas. Está muy interesante el tema, y pues los invitamos a que nos pregunten. Aprovechen que ahorita podemos hablar de estos temas y que les podemos ayudar en sus empresas. Aquí están mis datos, también, por cierto, mis teléfonos, por si gustan tomarlo, sacarle una foto, el WhatsApp y el correo para comunicarse, y con todo gusto les podemos orientar más a fondo sobre este material, sobre otros temas, y que los puede ayudar a estar mejor protegidos y blindados. Pues vamos a ver un video bastante interesante y esperamos las preguntas.
Nos llegó por aquí otra pregunta. Nos preguntan cómo pueden gestionar los documentos de sus proveedores. Pues aquí con los expertos. Bueno, el tema de cómo puedo gestionar la documentación de los proveedores, el sistema tiene un módulo que es para la alta de proveedores, donde se gestiona toda la documentación e incluso al proveedor no se le permite entregar la factura si no ha cumplido con la entrega de la cédula fiscal. Entonces cada 3 meses se vence ese requisito y el mismo portal te lo va a ir pidiendo al proveedor. O sea, es autogestionable. Realmente como empresa no hay que hacer nada, simplemente es un aviso al proveedor: oye, tienes que entregar esto para seguir entregando lo que serían las facturas. Entonces de esa forma es como se gestiona esta información. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Dentro de este módulo puedo validar RFC de listas negras? Sí, siempre se valida los RFCs que no estén en la lista negra y se avisa inmediatamente al cliente, a ustedes, para poder notificarlos o avisarles que algún proveedor está en las listas negras. De hecho, la revisión no se hace con los proveedores del mes, sino se hace siempre con el histórico. Es decir, siempre estamos en contacto con todos los proveedores que hayas tenido, siempre revisamos tu buzón fiscal de manera automática y, por ejemplo, si hoy apareció un proveedor que tú tuviste una operación hace 3 años, de todos modos te la va a informar. O sea, te va a decir: oye, este proveedor, a pesar de que ya no tienes una operación hoy en día, lo tuviste hace 3 años y te va a notificar que ese proveedor pues aparece en las listas negras. Nos preguntan también que cada cuánto se actualizan estas listas negras. Las listas negras pues se actualizan cada vez que se publican en el diario oficial, ¿no?, de la Federación. Al día siguiente o a las horas siguientes es como conforme se actualizan. Otra pregunta: ¿qué documentos básicos se le debe de solicitar al proveedor? Pues al proveedor, como comentaban aquí nuestros amigos de Up Invoice, que además es un blindaje, este programa, este sistema, y que lo recomendamos muchísimo, porque precisamente le está ahorrando el trabajo. Uno de lo que pedíamos era el que no estuviera en la lista negra. Pues fíjense, pues aquí se soluciona este tema, porque revisar esas listas la verdad es un titánico, y la verdad es que no daría tiempo que un contador lo hiciera con descargas masivas o en otra forma. La verdad es muy difícil. Lo que se pediría, además de revisar esto, es la cédula fiscal, como decíamos, la CIF, y el reporte de cumplimiento de obligaciones. Eso yo considero que es como lo más importante. Ya si es una operación que implica mucho movimiento o algo que puede llamar la atención, un contrato es importante también. Nosotros en el tema fiscal es llamarlos vestir la operación. Tendríamos que vestir la operación con un contrato en donde ampare este tipo de movimientos. Entonces con eso también sería muy importante el tenerlo, y podemos avanzar en tener la certeza de la operación. Y hay que tomar en cuenta que como se comentaba, muchos proveedores fueron EFOS y ya no lo son, o al revés. Entonces esto puede variar, y esto depende mucho del SAT. No todos es que hayan incumplido, sino, como les decía, puede ser que no lo localizaron y ya lo metieron a la lista negra. Entonces tiene 15 días el proveedor, el contribuyente, para aclararlo. Si no lo aclara, entonces ya viene un procedimiento en donde lo van a subir a esa lista. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque sí podemos caer ahí también en temas de responsabilidad solidaria con ese mismo proveedor si nosotros no actuamos también. Complementando la respuesta, los clientes regularmente los documentos que también solicitan es el acta constitutiva, el comprobante de domicilio, la carátula de la cuenta bancaria, para que ahí, de una vez que estamos gestionando los documentos, sea mucho más fácil todo complementar la alta del proveedor. Tenemos otra pregunta. Nos comenta Gerardo Martínez: de acuerdo con el artículo 159 bis
se debe dar aviso de todos los proveedores que tiene una empresa solo para la Ciudad de México, independientemente del servicio que te ofrezca? Me imagino que se refiere, Gerardo, al tema de la subcontratación. El tema de la subcontratación, bueno, ahorita recordemos que hay dos vertientes. Una, la que es a nivel federal, que es lo que se aprobó, pero la Ciudad de México se adelantó, y la Ciudad de México sí hay que estar presentando los avisos en cuanto a lo que tenga que ver con temas de subcontratación. Aquí, ¿cuál es la situación? Que está no muy definido cuál es el trabajo especializado. ¿A qué le llamarías trabajo especializado para que cayera en un tema de subcontratación? Y por eso tú no lo tienes como empresa, ¿no? Que recordemos también que cuál es la arista de todo esto y por qué surgió el que estemos pudiendo nosotros contratar ese personal. ¿Por qué lo hacemos con un tercero? Y bueno, generalmente es porque nosotros queremos dedicarnos a hacer una actividad y es demasiada ya el movimiento de personal. Pues bueno, contratamos una persona que, además de hacerles su estudio económico y todo lo demás, pues pueda llevar la parte de seguridad social, y no contratar a alguien que se dedique a las nóminas exclusivamente porque ellos son expertos. Y además, bueno, otra serie de estrategias y planeaciones que hacen para exentar cierto tipo de montos en el salario, ¿no? Pero bueno, lo que hizo el SAT es decir, le están pegando al Seguro Social, le están pegando al Infonavit, al impuesto sobre nóminas, pues ahora nada más el trabajo especializado es el que se va a manejar. Y el tema es que ¿a qué le llamas trabajo especializado? Entonces tendremos que ver, Gerardo y todos nuestros participantes, yo recomendaría desde el acta constitutiva revisar el acta y desde ahí definir que el trabajo especializado se contratará por separado, ¿no? De acuerdo a lo que consideres para tu empresa. Si va a ser especializado por medio de una empresa de outsourcing, hay que cumplir con todo lo que marca la ley para la Ciudad de México, que nada más aplica, también contestando la pregunta, nada más aplica a la Ciudad de México, lo de este artículo, y lo que va a implicar también a nivel federal, que eso es a partir del 1 de julio. Hay que estar en esos dos temas al pendiente, porque si vamos a contratar una empresa de outsourcing, pues recordemos que ellos van a tener que estar informando al SAT, te tienen que presentar a ti un folio, porque se van a tener que registrar en un padrón, te van a tener que entregar las liquidaciones del Seguro Social en forma regular y otra serie de requisitos que ellos tienen que cumplir para que tú compruebes que lo están haciendo bien, porque si no, tu empresa se vuelve responsable solidario. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Veremos cómo sale ya la publicación en el Diario Oficial en el tema federal, que para empezarse a aplicar el 1 de julio. Seguramente va a haber algunos ajustes en estos días, y sobre eso estaremos platicando en nuestro siguiente webinar. Vamos a platicar sobre esta reforma que acaba de salir, que ya se aprobó, y sobre la parte de la Ciudad de México, que ellos ya se adelantaron, y como decíamos, pues más vale presentar el aviso. Son peras, son manzanas, presentar el aviso, y ya después yo creo que como todo pues se va a ir asentando, van a definir reglas más claras, y con esto poder tener mayor certeza para este tema del outsourcing sobre todo. Si les parece, tenemos dos preguntas más. Una, nos comentan que si para poder tener estos módulos necesito tener un ERP o los puedo ocupar de manera independiente. No es necesario tener un ERP, se puede ocupar de manera independiente y con el ERP. La ventaja del ERP es que se integra todo dentro del ERP, ¿no? O sea, el alta de proveedor, los documentos los ves directamente en el ERP. Las facturas, todo eso se integra. Y sin ERP, también tenemos clientes que sí tienen ERP, pero no está integrado. Se descarga y tienen sus módulos de la aplicación aparte y se gestionan aparte. También decimos una pregunta en cuanto al dictamen, qué tan costoso es, ¿no? El dictamen depende el alcance que se vaya a tener. Generalmente depende el monto de los ingresos, el número de empleados que tengas, pero un dictamen, vamos a decir, de bajo costo es alrededor de 50,000 pesos, y de un costo más sofisticado, de acuerdo a una empresa que facture más de 20 millones de pesos en el año, es alrededor de unos
250,000 pesos. Entonces, pero es cuestión también de ver el alcance. Tiene que ser con un contador certificado, que esté validado por un colegio o una asociación de contadores. Entonces, es muy importante también revisar esa parte para hacerlo. Yo sí recomendaría el dictamen. Realmente los que somos dictaminadores, es un trabajo en conjunto con el contador, porque como les comentaba, a veces pues hay ciertos vicios que el contador tiene y no identifica el auditor, y entonces con esto se puede identificar a tiempo cualquier situación o problemática. Y como les digo, es un seguro, ¿no?, para que el SAT no revise, porque si llega a haber alguna revisión es directamente con el auditor, ya no con el contribuyente. Esa es otra de las ventajas también. La última pregunta sería, ¿a partir de qué sueldo se debe de dar de alta un asalariado? Pues siempre cualquier sueldo se tiene que dar de alta. La realidad es que siempre, no importa la cantidad, siempre se tiene que dar de alta en el seguro social o por asimilado, alguna opción que manejen de acuerdo que les diga su contador. Y hay que tener mucho cuidado porque además de que no lo hago deducible el sueldo, puedo caer en un tema ahí con el seguro social, porque recordemos que hay acuerdos ya firmados entre la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social y el SAT, entonces Infonavit. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos temas. Antes sí había manera de poder ahí en planeaciones fiscales manejar los salarios. La realidad es que cada vez esos temas están más blindados, más cerrados. Entonces sí deben tener mucho cuidado en ese tema de los sueldos. Pero efectivamente, desde un peso o cualquier cantidad debe registrarse el salario. No sé si la pregunta se refiere a si se tiene que dar de alta en el SAT. La empresa es quien los da de alta en el SAT, pero cuando tienen dos o más empleados, patrones en el año, hay que presentar declaración anual, ustedes como asalariados. Entonces ahí automáticamente habría que registrarse en el SAT, tramitar su firma electrónica. Y como vemos con este tema de si ganas más de 400,000 pesos en el año, vas a tener que tramitar tu buzón fiscal. Entonces, pues el destino ya alcanzó también, como comentaba, a los asalariados. Entonces hay que tener mucho cuidado también en ese tema, con el tema de la firma electrónica y el buzón tributario. Y estarlo checando, porque a veces decimos, bueno, no tengo operaciones, pues no va a pasar nada, ¿no? El que no tenga movimientos, operaciones comerciales, no quiere decir que el SAT no me revise y que no tenga obligación de presentar, aunque sean ceros, algún tipo de obligación. La ventaja que no es asalariado, no tiene que hacer declaración anual, no tiene que hacer declaración provisional, sino solamente anual en algunos casos. Entonces, nos pueden consultar para cualquier tema en específico, con todo gusto les podemos asesorar. Muy bien, pues muchas gracias. Con esas preguntas ya atendimos las que estaban pendientes. Las que sigan llegando las vamos a contestar vía correo electrónico. Les agradecemos nuevamente su participación. También agradecemos al contador Ascanio, como siempre, su valiosa participación. Como pueden ver, hay temas que son muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Conviene contar con especialistas, conviene también contar con herramientas de software que nos permitan facilitar nuestra operación y estar al corriente en nuestras obligaciones, como es el caso de Op Invoices. Si tienen algún otro comentario o alguna otra duda, por favor diríjanla a paulina.jimeno, con G, paulina.jimeno@opinvoices, que es upinvoices.com.mx. ¿De acuerdo? Entonces, con esto cerraremos la presentación y estén muy pendientes de nuestras redes sociales, porque vienen nuevas reuniones, nuevos webinars en donde con este tipo de cápsulas lo que estamos buscando es que haya más personas, más conocimiento acerca de estos temas tan interesantes y que son vitales para quienes estamos en una empresa. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y nos vemos pronto.